capítulo 11, versículo 30 y 31, y dice de la siguiente manera: y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de hacer vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y yo quiero que usted mire serio a alguien y dígale el tema que voy a predicar, y dígale: cuidado con el desespero. Dígale a alguien por segunda vez: cuidado. Es más, grite conmigo: peligro con el desespero. Estamos frente a una generación que lamentablemente corre muy rápido, y a veces ha pensado de que uno de los enemigos más grandes es el pecado para descalificar a los hombres. Pero yo soy del que creo que las estrategias del infierno están cambiando, y hoy en día el pecado no es el arma más letal, es la desesperación. Y yo quiero que usted entienda un principio, y este principio es claro y frontal. Hay mucha gente perdiendo cosas eternas por coquetear con los desesperos pasajeros. Y yo quiero que usted sepa que una de las cosas que es sinónimo del fracaso es vivir una vida muy acelerada. Es vivir una vida demasiado rápida, creyendo de que mientras más rápido yo voy, más veloz estoy corriendo. Yo quiero que usted sepa que la velocidad trae caídas, y las caídas en velocidad son más fuertes que las que vas lento. Hay mucha gente corriendo, hay mucha gente desesperada, pero hay gente que no piensa en las promesas que le da Dios. Y yo quiero que usted sepa que el problema principal del ser humano es que le ha prometido a Dios y no mira y no piensa que le ha prometido. Este hombre llamado Jefté en la historia dice que en una etapa de su vida se sintió bajo presión y le hizo una promesa a Dios. Diga conmigo: le hizo una promesa a Dios. Y le dijo en su ignorancia y en su desespero: si me das la victoria en los amonitas, yo te aseguro que la primera persona que salga de mi casa, esa yo te voy a entregar en sacrificio. Y yo quiero decirte de parte de Dios que tengas cuidado con las promesas que le haces a Dios. Hay gente que no entiende que las promesas de Dios, Él anhela que las cumplas. Y hay gente hoy diciéndole a Dios: yo te prometí esto otro, y te voy a prometer esto otro. Pero a veces no sabemos a cuánta profundidad le estamos prometiendo a Dios. Y el desespero es enemigo del éxito. Voy a volver a repetirlo: el desespero es enemigo del éxito. Y el problema principal que tenemos frente a una generación es que pensamos que la velocidad significa éxito. Y yo quiero que la gente sepa que si David escribió pacientemente esperé a Jehová, quiere decir que hay algo que tiene la paciencia que no me entrega el desespero. Hay gente desenfrenada decidiendo por impulso y está fracasando en su vida. Y yo me canso ya de ver a mis hijos, a mi iglesia o a mis generaciones fracasando por la velocidad. La Biblia dice que este hombre llamado Jefté en el capítulo 11 es la primera vez que se habla de Jefté. Y la Biblia dice que él era esforzado y valeroso. Era un joven que vivía dentro de una casa. Y cuando hablamos de esforzado, significa decidido, animoso, valiente, luchador, audaz, arriesgado y de gran corazón. Pero cuando vamos al sinónimo o lo que significa valeroso, es tener poder, eficacia y tiene mucha estimación. Y el problema es que un momento de desespero puede importar más que la valentía que usted pueda tener. Y hay un grave problema dentro de la iglesia. Pregúntame cuál es. No pienso que un desespero me puede llevar al fracaso. Y yo tengo ganas de predicarle como pastor a alguien y decirle: tenemos que tener mucho cuidado en lo que yo decido, porque lo que yo decida hoy me puede bendecir mis generaciones, o puede lamentablemente o lastimosamente puede fracasar toda mi generación. Este hombre era hijo de una prostituta. Le seguía una nube negra, le seguía un pasado. Este hombre tenía un padre, tenía unos hermanos, pero los hermanos dentro de la casa lamentablemente trastocaban la identidad de Jefté. Y yo quiero decirle algo a alguien: cuando hay gente traumada desde niño, comete errores cuando adulto. Y la gente quiere meterle a Cristo a la gente porque no le mete a Cristo a los niños.
Si nosotros entendemos y entendemos por revelación que no es sacarle los demonios a los adultos, es inyectarle a Cristo a la juventud y a la niñez, es entender que en el final Dios no me llamó solamente a sacar demonios, también Dios me llevó a inyectar una generación pequeña al Dios grande. Pero este hombre lamentablemente tenía una mujer, tenía una mamá que era prostituta. Y ante la gente era una sociedad muy infectada. ¿Por qué? Por el trauma de entender de que tengo padre, tengo hermanos, pero lamentablemente tengo una nube negra llamada prostituta. ¿Y sabes cuánta gente hoy está fracasando? No porque quiere, sino porque alguien laceró su genética. Y hay hermanos en la casa que le gritaban a Jefté: tú no sirves, tú no eres nadie, porque tu mamá es prostituta. Y hay gente dentro de la iglesia que lamentablemente dicen tener a Cristo, pero no funcionan como Cristo, y comienzan a decirte o acordarte de dónde tú vienes, porque no tienen la capacidad hacia dónde tú vas. Y Dios le está diciendo a alguien: nunca permitas que por cosas externas Dios, aleluya, te quite la gracia. ¿Por qué? Porque la identidad en Cristo es mejor que la unción de los hombres. Y tome nota y por favor y no se me distraiga. Este hombre era humillado desde niño por sus hermanos. Diga conmigo, ¿con quién? Con sus hermanos. Vivían en el mismo techo. Le acordaban que él era hijo de una prostituta. Por eso es que hay una diferencia entre ser templo y ser iglesia. Porque cuando usted viene a un templo parece un club social. La gente solamente mira de dónde vienes, pero no valora hacia dónde Dios te lleva. Pero cuando uno es iglesia, no me importa de dónde vengas, me importa hacia dónde vas. Por eso prepárate. Usted no vino a un club social, ni tampoco vino a una noche de una experiencia religiosa. Usted vino para ser marcado por el poder de Dios, y ese poder de Dios te va a liberar de los traumas. Dígale a alguien: tienes traumas, pero tienes que ser liberado. Si algo no aguanta un tóxico dirigido por el infierno, es verte brillar ante la oscuridad que te persigue. Tratará de acordarte tu defecto para que te olvides de tus virtudes. Qué bendita manía tiene el infierno de acordarte tus defectos, cuando Dios grita a viva voz tus virtudes. Tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que ya desde antemano no te hizo fracasar, te hizo triunfar. Yo reprendo y cancelo aquellos haters que en el camino te dijeron lo que tú eras. Yo bendigo a Dios por los profetas que te acuerdan quién tú eres en Dios. Alguien tiene que volver a entender que no es de donde Dios me sacó, es hacia donde Dios me está llevando. El problema es que cuando ya el trauma te está afectando desde niño, hay un fracaso esperándote cuando eres adulto. Entonces la gente son expertos resolviendo problemas en la adultez, cuando lamentablemente no funciona con aquellos traumas que Dios anhela desde niño poderte liberar. Y escuche bien, porque se pone interesante esto. Los hermanos se reunieron en complot y lo sacaron y lo botaron y lo exiliaron de la casa de su padre. Yo no sé si usted ha notado que hay mucha gente que se siente excluido, no por el padre, sino por los hermanos. Yo nunca vi al padre recordarle a este hombre llamado Jefté lo malo que era. Sin embargo, los hermanos dentro de la casa le hicieron un complot para traumarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre tiene colaboradores de él que lamentablemente no quieren dañar solamente tu unción, quieren dañar tu identidad, y lo único que pueden hacer es acordarte el fracaso interno para que tú te acuerdes de lo que tú vienes y hacia dónde tú vas. Se te olvida. Y Dios le está diciendo a alguien: cuando ven que ya no pueden dañar tu identidad, cambiarán su estrategia tratando de sacarte de la cobertura del Padre. Y si algo usted tiene que entender es que de la casa de mi padre no me bota ni el diablo ni sus secuaces. Esta es mi casa, esos son mis padres y esa es mi cobertura. Yo quiero que mires a alguien y dile: tienes un grave problema. Por creer lo que dicen tus hermanos, pierdes la cobertura de tu padre. Entonces, ojo a esto, porque ahora se pone interesante. Veo a este hombre con traumas por sus hermanos, pero sin embargo se sentía amado por su padre. Nunca vi al padre dañarle la identidad a su hijo. Solamente gente lo maltrataba con traumas desde muy niño.
Porque el enemigo sabe que si te logras sacar de la cobertura del Padre, pierdes identidad en el camino. Cuando yo pierdo identidad en el camino, yo funciono como la gente me dice y no como Dios me llamó. Por eso es que tú tienes que entender que aunque te empujó un brujo, te seleccionó Dios. Y probablemente tu familia es alcohólica, pero ya Dios tiene un profeta en el camino que te va a decir: no es de dónde saliste, es la palabra profética que te puede cambiar el destino. Jeremías, antes que te formase yo te conocí. Y yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios que lo profético en ti va a tener que despertar y la maldición en ti tiene que ser quebrada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con el desespero de los hombres. Tenemos que entender la paciencia que Dios ejerce en nosotros. Dígale a alguien: tienes que bajarle 2 a la película y entender que el desespero te está matando. Relaciones, trabajos, conexiones, iglesias que por desespero yo decidí ir. En otras palabras, siempre el enemigo tratará de sacarte de la casa del Padre. Pregúntame por qué. Para que te visite y te toque la puerta la orfandad. ¿Por qué? Porque cuando la orfandad opera en ti, la identidad cae al suelo. Ahora entendí por qué el hijo pródigo quiso comer algarrobas de cerdos y trabajar para operar como ellos, porque había perdido identidad. No solamente perdió herencia, no solamente perdió la cobertura, se sentía como un jornalero. Y Dios nunca lo llamó en la casa jornalero, le llamó hijo. Dios nunca te llamó tecato, eso fue la gente que te llamó así. Nunca Dios te llamó el loco de la esquina y el brujo, eso te llamó la gente. Dios te dice: recuerda cómo el Padre te llamó, y te llamó más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y yo vengo a decirle a 2 o 3 hoy: no importa cómo me llamen, me importa cómo Dios me llamó, y soy más que vencedor. Ahora, yo tengo una pregunta. No es lo mismo ser vencedor que ser más que vencedor. Quiere decir que Dios te entregó no una victoria asegurada. ¿Sabes por qué el diablo te odia? Ahora sí voy a entrar en calor. Dígale: ¿por qué? Porque es el único, usted, que ya antes de pelear, ya usted entró como un vencedor. No es lo mismo de yo entrar a un ring de pelea a ver si gano o pierdo, de tú saber de que ya el jefe de jefe, el big boss, el rey de reyes y señor de señores te dice: entra, papi, porque solamente vas a tener la victoria porque ya yo te la di. En otras palabras, el enemigo tratará de sacarte de la casa del Padre para que camines en la orfandad y te visite la orfandad y te vuelva a visitar la orfandad y te vuelva a visitar el trauma. Y el Padre te está diciendo: te fuiste a lugares que nunca te asigné. El fracaso más grande es que el desespero me hace correr a lugares que nunca debí de correr. Y la pregunta sería: hay gente desahogándose con gente que nunca debieron desahogarse solo por el desespero. Porque a veces estás metido bajo presión y no sabes con quién te estás desahogando, o no sabes a quién le estás buscando un consejo. Entonces Dios te está diciendo: el desespero es el enemigo del éxito, y Dios anhela que tus traumas pasajeros no puedan más que una verdad eterna. Y yo, como pastor de esta casa, vuelvo a acordarte de que tengas cuidado con la velocidad, porque el desespero no te va a llevar al éxito, sino que el desespero te va a llevar al fracaso. Pero hasta hoy, en el nombre de Jesús, voy a comenzar a bajarle 2 a mi película y volver a orar y decirle al Espíritu Santo: ayúdame a esperar pacientemente. No importa cuánto Dios se tarde, importa cuánto Dios me bendiga. Y aunque se tarde 3 años, los espero, pero yo prefiero la bendición de Dios que los aplausos de un hombre. Ahora bien, veo a Jefté que está atropellado por sus hermanos. Su trauma fue tan fuerte que se unieron para hacer un complot para que lo botaran y lo exiliaran de la casa de su padre. Él se lo creyó, porque una persona traumada no tiene identidad, y una persona traumada cree lo que la gente le dice. Y yo quiero que usted entienda algo. Sé que a lo mejor hoy no hay mucho grito, no hay mucha cosa, pero quiero hablar con tu identidad y con tu sanidad interior. Hay demasiado gente que dicen ser tus hermanos, pero son enviados por el mismo infierno. Hermano puede ser tu vecino, hermano puede ser tu jefe, hermano puede ser algún empleado donde tú trabajas, y él dice que es tu hermano, pero realmente es enviado por el mismo infierno para traumarte. Y Dios te dice: ¿en dónde estás conectado? El peligro de huir por no aguantar la humillación. Y hay gente que me muestra el Señor en este lugar
que ha huido por no aguantar la humillación, porque sé que no es fácil. Tú llegar a una casa y no aguantar más el desprecio aún de tu misma sangre. Y el problema es que cuando huyo de mi asignación por la humillación, pierdo la posición y la identidad, y por ende lamentablemente tendré que conformarme en habitar en tierras desconocidas que nunca fueron creadas para mí. Entonces quiere decir que el desespero me llevó a lugares que nunca debí de pisar. Si me motiva, se lo digo. El desespero de Jonás lo llevó a anhelar un Tarsis que nunca estuvo en su agenda. Y hay gente anhelando territorios por desespero que nunca debieron de pisar. Y yo vengo a decirte que Dios es experto dándole un U-turn a tu vida y yo soy gringo últimamente. Dios le va a dar un U-turn a su vida y le va a decir a alguien: aunque cogiste un pasaje para Tarsis, dale un U-turn y mírate, papi, porque no es a donde tú te creas por emoción, es a donde yo te envíe por asignación. Prepárate, porque tu crucero va a tener que dar una vuelta y poder cumplir la asignación del Padre. Dígale a alguien: tienes que aguantar presión. Yo soy del que creo que Dios eleva al que aguanta presión. Dios no puede elevar a un guachi guachi. Dios no puede elevar a un cristiano de domingo y de miércoles porque somos iglesia en la calle, papi, porque soy corazón verde. El problema es que cuando huyo de mi asignación por la humillación, lamentablemente pierdo posición, pierdo identidad y estoy en tierras que nunca fueron creadas para mí. Ese fue el caso de Lot. Mientras estaba conectado con Abraham, todo estaba bien. Pero de momento él pensó en su brillante idea, que Sodoma y Gomorra eran sus ministerios de cobertura. Y lamentablemente hay gente conectándose en territorios como Sodoma y Gomorra con el único fin de tener glorias que nunca Dios le dijo que eso era gloria. Por eso sal de allí corriendo y no mires para atrás. Dios le está diciendo a alguien: no importando cuánto te embarraste en Sodoma y en Gomorra, el problema está en que te quedes allí. Y Dios está sacando a alguien de ahí. Y el problema es que no puedes mirar para atrás. Dígale a alguien: no mires atrás. Pero hay un cuarto punto. Ya casi estoy terminando la primera parte para ir a la tercera. Hay una gran consecuencia en habitar en lugares de incorrecto. Dígale a alguien: hay un lugar correcto, pero también hay lugares incorrectos. Te vuelves un fugitivo en orfandad. Entonces el problema no es, Pastor Jonathan, ser fugitivo. El problema es ser fugitivo sin identidad. Porque hay gente que huye por desespero y por estar bajo presión, pero hay otros que huyen sin identidad. Y diga conmigo: eso es peor. Te vuelves un fugitivo en orfandad. La Biblia no dice que el padre lo bota, dice que los hermanos lo expulsaron. Ahora la pregunta sería: ¿tú le crees más a las cuestiones habladas de tus hermanos que a la palabra profetizada por un padre? Voy a volver a preguntarte lo mismo. ¿Es más importante las palabras altas de un hermano que te puede juzgar? Y los hermanos, ponle nombre el que tú quieras, que la palabra de un padre que te asignó, te afirmó y te restauró. Yo soy del que creo que lo que el Padre me dijo en él es en el sí y en el amén. Y yo quiero decirte, con que sea mi propia sangre, mire, puede ser tu abuela, tu madre o tu tía, y yo soy del que creo que si no está conectado a mi asignación, que Dios despeje el área y que Dios saque los que tenga que sacar, porque es más importante yo cumplir la voz de Dios que el grito de los hombres. Él creyó más en la humillación de sus hermanos y se olvidó del amor de su padre. Y esa hay gente que lamentablemente se decepcionan de una iglesia por los hermanos y no aman el amor del padre. ¿Sabes cuánta gente ya no está aquí porque odiaba a sus hermanos aunque ama a papá? Y ya no están aquí. Cuando tú le preguntas: ¿por qué te fuiste? Porque los hermanos me caían mal. Entonces desvaloraste la palabra de un padre por el juicio de unos hermanos. Diga conmigo: ahora es que se va a meter en caliente esta hora. Y yo quiero que usted sepa que el Padre es el Padre que nunca te desamparará. Y el Padre es el Padre que nunca te abandonará. Porque diga conmigo: el Padre fue el que me levantó, me restauró, me redimió, me puso nombre nuevo y me dijo: mío eres tú. El problema es cuando habito en lugares como ilegal y fugitivo. Muchas veces tengo que tomar lo que me ofrezcan. Y así hay 2 o 3 aquí que cuando olvidan la paternidad de Dios, no la mía, a veces la mía caduca y la mía de vez en cuando quiere y cuando no. Yo soy hombre, yo me canso. Yo a veces te trato bien y a veces no te trato tan bien, es la verdad. Porque yo tengo hijos que le he hablado con amor y hay otros que me dan ganas de reventarlo. Y yo soy humano y lo entiendo.
Pero el problema está en que cuando yo estoy ilegal en un lugar, muchas veces tengo que tomar lo que me ofrezcan. Y yo quiero que usted sepa que estás yendo a lugares donde te están vendiendo a mitad de precio. Y yo quiero que usted sepa que usted no está en el Black Friday. Usted tiene un gran valor y ese valor fue a precio de sangre. No te conectes con gente que te están vendiendo, como dicen por ahí, a carne bomba. Usted tiene que volver a la tierra de su asignación, donde allí te dieron valor, donde te dieron identidad, donde realmente te dijeron vamos para adelante. Muchas veces hay una generación que lamentablemente está tomando lo que le ofrecen a causa de la ilegalidad. No tendré autoridad. Y ahora te ves de tal manera que ya no te conviertes. Ellos no se convierten a ti, ahora tú te conviertes a ellos. Entonces ya te diste cuenta que de meses para acá hasta la música ha cambiado. ¿Me meto por aquí o me salgo? Yo no sé si tú has visto gente que se desconecta de la paternidad de Dios y hasta su rostro le cambia. Se ven hasta diferente. Su mirada cambia, su hablar cambia. Porque importando donde yo esté y donde soy formado, va a ser el aspecto que yo retomo. Y Dios le está diciendo, el problema de Jefté fue que se juntó con hombres ociosos. Y la palabra ocioso significa gente que no trabaja, no tiene ocupaciones, no tiene obligaciones, es inútil, no es productivo, sin fruto y sin provecho. Y yo creo que lo más difícil de alguien que se desconecta de la paternidad de Dios es conectándose con gente que no es útil, no es productivo. Yo le llamo los vagonetas de la casa espiritual. Y quiero decirle que usted sí tiene que conectar a esos hermanos violentos en la fe y esa casa paterna en la fe, que se atreva a decir: yo no soy ocioso, yo soy útil, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Pero hay otra definición que me gusta más de ocioso, y pregúntame cuál es. Una persona ociosa es aquella que no usa ni ejercita aquello en la cual fue destinado. Y hay gente así, que tú te le pegas y lo que te da es pereza y vagancia. Usted se ha notado con gente así, que de tú pegarte con ellos lo que te dan ganas de dormir. Perezoso, no levantan la mano, no quieren, llegan tarde, no le importa un caramba, tú los ves por atrás, si llegan bien y si no también. Suéltese de esa gente perezosa y conéctate con gente que amen a Dios, gente que digan: yo quiero buscar a Dios. Es más, yo necesito 3 o 4 que se atrevan a decir: me voy a desconectar con el que no quiere para conectarme con el que quiere. Mis hijos, el diablo está haciendo escante y usted está siendo parte de ese escante. Tenemos que ser enemigos del diablo, no colaboradores de él. Dígale a alguien: ¿eres colaborador o eres enemigo del diablo? Hay gente que le hace su vuelta y su canción hasta sus tonos le da. Entonces dígale a alguien: no me puedo... Mire, yo voy a decir algo que puede ofender a alguien, pero como es mi casa no importa. Desconéctate de gente vaga. Gente que se levantan a las 2 de la tarde y dicen que Dios lo va a bendecir con un trabajo. Dios no bendice a vagos. Usted que no tiene trabajo y está esperando, levántese en fe a las 7 de la mañana. Y si te preguntan por qué, tú le vas a decir: bueno, no tengo trabajo ahora, pero estoy acostumbrando a mi cuerpo que se levante. Pero el problema es que tengo 2 o 3 vagonetas aquí que se levantan a la 1 de la mañana para orar a ver si Dios lo bendice. Se acabó el tiempo de la pereza y conéctate a gente victoriosa y visionaria. Dígale al que está, tú le canto de vagoneta. ¿Qué problema? Dios me dio una palabra profética. Me dice: Rabababasaya. Ajá, hijo, ¿qué hiciste con eso? Rabababasaya, me quedé durmiendo. El que no trabaja, lamentablemente, no va a suplir ni a él ni a su familia. Por eso yo me rehúso a tener vagonetas en la casa. Yo quiero vigilantes poderosos que se atrevan a levantarse y decir: en el nombre de Jesús, no tengo ahora, pero tendré luego. Y yo soy del que, yo siento a Dios ahora. Dile: no tengo ahora, pero tendré luego. Hay expectativas de trabajo porque yo soy vicio. Confirmación: si tu noviecito, tu noviecita es de Dios, llámalo todos los días a las 7 a ver si te lo coge. Si te contesta después de las 3, no te conectes ahí. Tremenda vaga que si es soltera y no cocina ni para ella, te va a cocinar a ti. Y tenga cuidado con la mujer del 2024 que ya no cocinan. Ahora le gusta más nada estar afuera comiendo.
Sí, porque son mujeres empoderadas que ya no cocinan. Ahora fue que se metió Dios aquí, ¿verdad? Y sin hablar en lengua que volqué la iglesia, imagínate. Entonces, sin culpa, las personas ociosas se están metiendo dentro de la iglesia. Si yo le digo a Cristian, vamos a evangelizar. Ay, papá, ¿qué hora es? A las 7. Ay, papá, no. Marisa, vamos a evangelizar. ¿A qué hora, papá? A las 5. Ay, no. Pero si te vas para Disney, te vas para Walmart, te vas para crucero y hipócrita es aquel que se levante para que no lo deje el avión, y hay gente que no se levanta para que no lo deje Cristo. Y yo creo que 2 o 3 van a entender que Dios va a buscar una iglesia que sepa el hacer, el así, dice el Señor. Métele una bofeta al marido tuyo, a la mujer tuya, y dile: canto de vaga. Y este hombre había caído en la orfandad. Diga conmigo: orfandad. Ahora la pregunta sería: ¿por qué? Porque se había olvidado de la casa de su padre. ¿Y sabe cuál es el problema? Voy a decir algo que va a ofender a alguien, pero no importa, ya estamos en la bayoya. ¿Tú le crees más a tus hermanos que a tu padre? De verdad, te voy a hacer esa pregunta. ¿Sabes cuánta gente se ha desconectado del padre por sus hermanos? Ahora la pregunta sería: ¿y cuando tus hermanos no tengan para darte, qué tú vas a hacer? Porque tus hermanos no son pastores. Tus hermanos no son tus padres espirituales. Tus hermanos son aquellos motivadores que te dicen sí para todo aunque estés en pecado. Y yo quiero que usted tenga amigos y hermanos en la fe que debe de botarte de la casa, te vuelvan a ella. Y es volver a entender que aunque la orfandad y lo ocioso se ha metido dentro de muchas iglesias, en el nombre de Jesús Dios ha levantado a profeta para poner y exponer todo aquel espíritu como el de Penina. ¿Se acuerdan el del domingo? Y esos espíritus del Cana, ¿se acuerdan del domingo? Esos espíritus del I, aleluya, ¿se acuerdan del domingo? Hay un espíritu peor, y es el espíritu de ser ocioso, perezoso y vagoneta. Yo siento que hay 2 o 3 que desde mañana van a levantarse a las 7 de la mañana, aunque sea para acostarse otra vez a las 8. Siento que hay 2 o 3. Voy a las 7. Yo siento que hasta mi hija Lidari van a comenzar a cocinar. Es una cosa loca. Cuando miré para allá, Rafi estaba así, como que dale, que eso es para ella. La misericordia del Padre. Diga conmigo: la misericordia del Padre. Entonces hay gente que se ha olvidado de la misericordia de Él. Pero con todo y nuestras metidas de pata, te dice el Señor, vemos la misericordia de Dios en todo. Dice que decidió habitar en la tierra de Tob. Y Tob significa lo bueno y lo bondadoso. Aunque en Tob sea bueno y bondadoso, no olvides que en Tob también te espera gente ociosa. Entonces quiere decir que el problema no está en el territorio, está en lo que opera en el territorio. Por eso usted tiene que tener cuidado en el territorio en el cual usted se mete, porque puede ser fértil, pero la gente puede ser maldita. No me metas por aquí porque podemos tener problemas. Dice que levantaron guerra contra Israel y hacía falta un caudillo, un líder, un esforzado y valeroso que liderara el ejército de Israel. ¿Y sabes qué pasó? Pregúntame qué. Que los mismos que lo botaron un día de la casa son los mismos que cuando se metieron los huevitos a peseta y se metieron la presión, dijeron: ay, Dios mío, yo necesito un líder que guerree contra ese pueblo. Y cuando no consiguieron nada, dijeron: pues búsqueme en aquel que yo voté. Y Dios te dice: prepárate, porque viene justicia para ti. Los mismos que te dieron una patada que te botaron son los mismos que Dios va a utilizar para volverte a la casa del Padre, porque ven un liderato en ti. ¿No me crees? Pues está bien. Hay gente que va a crecer bajo la humillación. Es más, yo lo profetizo, que hay gente que la humillación los va a elevar. Muchas veces Dios permitirá la humillación a los que tienen la intención de usar. Mira qué cuestión tiene Dios, que humilla al que usa. Ah, ¿no me crees? Pues está bien, no hay problema. José lo humillaron sus propios hermanos y nunca dejó de ser el gobernador de Israel. Moisés lo intentaron matar. Aun cuando era bebé, lo tiraron al río Nilo y como quiera fue el que libertó a Israel.
David lo humillaron su propia familia y como quiera venció a Goliat y fue uno de los reyes más poderosos de Israel. A Jefté lo humillaron sus hermanos y lo botaron, pero Dios lo exaltó y lo hizo juez de Israel. A Sansón lo humilló Dalila, le sacó los ojos y lo presionaron, pero mató en una noche lo que no mató en años. A Rahab la prostituta lo humillaron, pero Dios le exaltó para preservar a los escogidos de Dios. A Job lo humillaron los amigos y la mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete, pero Dios le devolvió 10 veces más de lo que tenía. A la mujer del flujo de sangre lo humillaron, pero el Padre la exaltó sacándola de su enfermedad. Y en serio tú te estás quejando porque 1, 2 o 3 te borraron de Facebook. Ninguno de estos fue excluido de la humillación. Y hay 2 o 3 aquí que son tan cristal que están hasta enojados porque lo humillaron. Es que yo fui a la iglesia y no me valoraron, no me pusieron a cantar cuando la gente sabe que yo canto en la madre. Papá me lleva 6 meses sentado y ni ha visto el potencial que yo tengo. Yo saludé a Pastor Jonathan y me saludó con la izquierda, no con la derecha. A veces Dios permite que te humillen con la única intención que te vuelvas humilde ante el proceso, porque no hay algo más diabólico de tú empezar en la gloria desde el ego. Usted debe de empezar en la gloria desde la humillación. Es entender que José, sus hermanos lo violentaron, lo escondieron, lo trataron de matar, pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que no hay algo que Dios impere más, y es que Él es el Dios que al que se mete con sus hijos tiene un gran problema, porque se mete con el Dios del cielo. Y tengo palabra profética para las vecinas brujas tuyas que los otros días te tiraron una brujería para el frente de tu casa y usted es tan boba que dijiste: ay, mira la muñequita con alfileres. Bote la muñeca y dile a la muñeca: ni tú ni tus secuaces tienen poder. Yo tengo 3 espíritus por dentro y esos son mis papás y mis pollitos. Ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre te van a humillar metiéndote en una cisterna para que solamente mires a Dios. Mire, ¿sabe que hay gente que con mentiras están haciendo llorar al Padre? Usted nunca se ha puesto a pensar esto, Pastor José. Mira, Pastor Jonathan, mire qué gloria. Dice la Biblia que el Padre lloró porque sus hermanos le dijeron que José lo había matado, que una bestia feroz. ¿Y sabes cuántas cosas están pasando en el corazón de un padre por mentira de los hermanos? José no murió. Sus hermanos le dijeron a su papá que había muerto. ¿Sabes cuánta gente que me ha traído mala información de ti y lo que no sabes es que Dios está a punto de exponerte en Israel? Nunca excluyas a tus hermanos cuando te hacen la guerra. Prepárate, porque aún en tu hermandad y en tu casa tendrás guerra, pero prepárate porque tu Padre te va a tener que ver triunfar. Y yo tengo ganas de profetizarle a alguien que no es lo que diga tus hermanos, es lo que diga tu Padre. ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que los hermanos de José, esto me acaba de bajar ahora, por eso es bueno estudiar la Biblia y dejar a Pablo Escobar y al Chapo y te va a ir mejor. Y yo me puse a estudiar los otros días esta historia y me di cuenta en el contexto que dice un texto original que cuando los hermanos mataron un cordero, y con la sangre de cordero le tiraron en la túnica. ¿Me meto por aquí o lo dejo ahí? Mataron un cordero y la sangre de cordero se la embarraron en la túnica y le presentaron al Padre la túnica llena de sangre, pero no era cualquier sangre. Usted nunca ha visto que tus enemigos es la mejor palabra profética que Dios puede hacer a tu favor. Lo que no sabía era que no importando a dónde lo enviaron sus hermanos, la sangre del cordero estaba con José. Y si la sangre del cordero está sobre ti, prepárate, porque aunque vengan las plagas sobre Egipto, si tú tienes en tu puerta la sangre del cordero, a ti nada te va a pasar. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús la cobertura de Dios sobre tu vida. A David lo humillaron, a Jefté lo humillaron, a Sansón le quitaron los ojos. Padre, no me siga revelando cosas, porque es que yo sigo leyendo y es como una fuente de cosas. ¿Sabe que siempre hay gente que cuando habla de Sansón se enfocan en el pelo? ¿Se acuerdan? Y yo soy del que creo que la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en la obediencia. Porque el pelo es simbología de algo que él tenía que guardar. Es como, por ejemplo,
Cuando Dios le dijo: de todos esos árboles come, de todos esos frutos, pero de ese no. La maldición no está en el fruto, es en la obediencia. Si él hubiera hecho caso, eso no pasaba. Lo que pasa es que Dios te hace algo simbólico para ver dónde tú eres obediente. Entonces la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, estaba en el pacto. Y dice la Biblia que el secreto estaba en la obediencia. No digas el secreto, porque si dices el secreto, rompes el pacto de tu mamá. Y dice la Biblia que Dalila es un espíritu, aunque parecía una mujer. Las Dalilas están en los hombres también. Y son aquellos hombres y mujeres con espíritus de la Dalila. Pregúntame qué hacen. Te llevan al lugar de la falda y te comienzan a sobar. Porque siempre el espíritu de Dalila no se siente, te hace sentir cómodo. Y a veces en la comodidad comienza el sueño y a conocer tu corazón. Y por eso usted no puede reunirse con gente a derramar su corazón, porque lo que no sabes es que lo que ellos quieren es que tú expongas tu debilidad para luego sacarte los ojos y cortarte el pelo. Y dice la Biblia que se la sentó y pegó, mira, como hay 2 o 3 que lo tienen bien dormido aquí. Dale, bebé. Come on, somebody. Dime cuál es tu secreto. Y él le dijo: el pelo. Y de momento la Biblia dice que por ese espíritu le sacaron los ojos, que me habla de visión. Lo encarcelaron, que me habla de fuerza. Pero lo único que a mí me impresiona es que ese espíritu no solamente te lleva a un lugar tan fuerte de comodidad, que te saca la visión y la fuerza, pero de momento te lleva a un lugar también donde tú piensas que ahí se acabó toda tu agenda. Y es allí donde empieza la agenda de Dios. Y él comenzó a decir: Señor, perdóname, porque sé que yo fui incapaz de ser obediente al pacto, pero te pido, Jesús, así dijo Sansón, que en mi última fuerza yo venza a los filisteos y a este espíritu de Dalila. Y Dios te dice: prepárate, porque en tu última fuerza voy a provocar que la victoria que tengas sea 3 veces más grande que la que has tenido en toda tu vida. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Y cuando esa fuerza volvió, dice la Biblia que agarró esas 2 pilotes de cemento y los desbarató, y cayó el techo y aplastó a los filisteos. Declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que va a ser aplastado todo aquello que se ha levantado en tu contra. Pero tienes que ser humillado. En conclusión, papá, ¿qué tengo que hacer? Dejar la victimización. Ya me cansas. Quiero que sepa que tú me cansas. Imagínate si me cansas a mí, ¿cómo le cansas a Dios? Ay, el proceso es necesario que pase por un... Tiene esa canción todo el año. Llevas 3 años en ese mismo proceso y le das repeat. Pero no te gusta la que dice: háblame, no me dejes continuar, háblame si estoy... Eso no lo canta. Te gusta la otra: que me quiten todo menos su presencia. Y es lo menos que busca. Te quitaron el celular en pandemia y en María, y por poco te ahorca y te quita por el balcón para abajo con un bendito celular. Y en serio tú estás cantando que te quiten todo. Si te llegas a quitarle el bote, te dan depresión. Y yo te voy a hablar del papá de los pollitos que fue humillado. Olvídate de Jefté, olvídate de Sansón, olvídate de la mujer del flujo de sangre. Te quiero hablar de Jesús. Dice la Biblia que Jesús fue humillado por los hombres, pero exaltado por el Padre. Lucas 20:17 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, prefiero ser humillado por un tiempo por los hombres, pero ser exaltado por Dios en toda una eternidad. Yo creo de que Dios está levantando gente fuerte y resistente al sufrimiento, como Esteban, que vio los cielos abiertos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a liberar de todos tus traumas, de que tus hermanos te violentaron, de que te botaron de la casa de tu padre, que te fuiste a la tierra de Top, que te conectaste con gente ociosa y de momento te buscaron cuando te necesitaron. Y te vas a dar cuenta que cuando regreses vas a regresar con más fuerza, porque ya no vienes desde una victimización y desde un trauma, vienes desde una liberación. Y ahora es donde comienza una nueva etapa en tu vida, donde le dices a aquellos que te humillaron: ya no aguanto más tu humillación, porque ahora soy yo el que tengo identidad, y no voy a permitir que tus voces externas dañen el propósito interno que tengo por dentro. Conclusión del mensaje. Dígale a alguien: tienes que tener cuidado con el desespero. Ahora pregúntame por qué.
Bueno, porque en medio del desespero, Jeremías, él dijo: Señor, estoy bajo presión. Y aquí es donde viene el clímax de mi mensaje. Señor Jesús le dijo: te prometo que lo primero que salga de mi casa, si tú me das la victoria, te lo voy a entregar a ti. Y sabe que hay padres comprometiendo sus generaciones por promesas desde un desespero. Jefté se desesperó porque se sintió bajo presión y dijo: te voy a entregar lo primero que salga de mi casa. Y lo que no sabía era él, pregúntame qué, que la primera persona que iba a salir era su única hija. Y él dijo en su palabra de que yo te la voy a entregar en holocausto. La joven era virgen. Esto lo digo yo porque trato de conocer lo más que puedo a Dios. Pero hay contextos que dicen que pasó y hay otros que no. Yo me voy con el que no pasó, porque el Dios que yo creo no acepta sacrificios humanos con humanos. Por eso yo soy del que creo que cuando habla del holocausto es que lo operante aquí es que la gente piensa que la quemó y la mató. Yo no creo en un Dios que permite eso. Yo lo que sí creo es que le dañó toda su vida al padre. Nunca se pudo casar, nunca le pudo dar nieto y le entregó toda su virginidad a Dios. Y hay gente lacerando una maldición. ¿Por qué? Por el desespero de prometerle a Dios sin esperar. Y este hombre prometió a la hija y dijo: te la voy a entregar. ¿Y sabes cuánta gente está maldiciendo sus generaciones por culpa de una decisión desesperada? Sí, yo creo que esto no va a más nada, voy a divorciarme, y se dio cuenta que esa maldición corrió para todas tus generaciones. Me voy hoy a lo loco, me voy a beber y a fumar, y tus hijos te salieron a ti. Y después le pregunta que dónde está Dios. Todo por un desespero. Y Jefté dijo: te prometo, Dios, que lo que salga por esa puerta, cuando yo llegue, te lo voy a entregar. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que la nena salía riendo y el padre entraba llorando. Porque hay glorias que esperan tus hijos que la dañan sus papás, no el diablo. Y usted tiene que tener mucho cuidado en lo que usted promete. Señor, te prometo en enero. Eso fue en enero. Señor, te prometo que si tú me entregas un trabajo, una relación, un ministerio, yo soy fiel. Prometiste en enero hacer Facebook Live y de enero para acá hiciste 2. Ya se te cansaron los Facebook Live. Papá, yo te prometo en enero que voy a estar con el ministerio, la quinta potencia de la tierra prometida. 2 días duraste. Señor, te prometo que cuando papá me active, yo voy a ser el evangelista de la casa y eres el bochinchoso de la casa. ¿Cuántas promesas le has dado a Dios? Señor, si me da el jevo, yo te prometo a ti que me voy a guardar y ni toqueteo ni nada. Y te has escrachado más de 8 veces ya. Te comiste el bizcocho antes de la boda. Ah, pero tú le prometiste en enero que si te daba una relación tú te ibas a cuidar. Es lo menos que has hecho. Señor, si me das el trabajito, te prometo que te voy a diezmar. Te los has robado todos los meses desde que trabajaste. ¿Qué le estás prometiendo a Dios? Señor, te prometo a ti que si me das una casa paterna, yo le voy a ser fiel. Y lleva como 4 meses que ni vienes a congregarte. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Dios o el que le está prometiendo a Dios? Le estás prometiendo grandeza a Dios cuando estás caminando en una simpleza que te está matando. Y la niña salió danzando y sonriendo porque vino a su papá en victoria, y lo que no sabía es que él gritó, lo dice la Biblia: hija mía, lloró porque sabía que le había dañado su linaje. ¿Y sabes cuántos padres están maldiciendo el avance de sus hijos? Y quiero tocar textualmente esta palabra, porque quiero que usted entienda que esto no es relajo. Relajamos nosotros, pero Dios no. Quien salga primero de la puerta de casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, yo lo ofreceré en holocausto. Y cuando Jefté cruzó el río a luchar con los amonitas, el Señor lo entregó en sus manos, derrotó los papá. Y mira lo que dice aquí: cuando Jefté volvió en el 34 a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de pandereta. Ella traía fiesta para afuera y el padre traía luto para adentro. Porque hay promesas que tus hijos ni saben que tú las hiciste, y no son promesas para bendecir tus generaciones, son promesas para maldecirlas sin culpa por el desespero. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos.
Cuando Jefté la vio, se desgarró sus vestimentas y exclamó: ay, hija mía, me has destrozado por completo. ¿Quién la destrozó? La hija. Fue él quien destrozó a sus hijos. Ese es el problema que usted tiene, que pelea con sus hijos metiéndole toda la culpa a ellos, y el 80% de lo que le pasa a tus hijos es culpa tuya. Oye, cayó como que una... Dame piano para ver si por lo menos esta gente, aunque sea, llora. Mira lo que le dijo: eres causa de mi desgracia. Le juré al Señor y no puedo retractarme. Y viene ella y le dice al padre: le has dado la palabra al Señor, haz conmigo conforme al juramento. Los hijos a veces tienen más palabras que los padres. La hija no se retractó, le dijo: padre, si tú le has prometido, cúmplelo. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una generación de hijos que respete más a Dios que usted. Y mira lo que le pidió este hijo a él. Ella le dijo estas palabras: déjame llorar mi virginidad con mis amigas 2 meses y vuelvo y me sacrificas para el Señor. Y dice el contexto del texto que nunca se casó la mujer. Se entregó al Señor en el templo y nunca salió de allí. ¿Por qué le estamos esterilizando vientres espirituales a nuestros hijos? Cuando Capítulo 7, tanto los que están aquí como los que están vía Facebook Live. Es una bendición que pueda buscar la Biblia con nosotros. Lucas capítulo 7, versículo 36, 37 y 38. Y cuando una iglesia llena de autoridad y de fe lo tenga, diga un fuerte amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y mira el 38, que fue el más que me robó el corazón. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hoy voy a estar ministrando bajo el tema: las lágrimas de un pecador arrepentido. Mire a alguien y dígale: las lágrimas de un pecador arrepentido. Por años hemos pasado por alto la importancia de las lágrimas. Por años hemos visto las lágrimas solamente como dolor. Pero en estos últimos meses Dios me ha dejado saber que la lágrima no solamente grita dolor, sino que la lágrima es un potencial para que Jesús haga algo a tu favor. Vemos una historia con 3 personajes. Vemos un hombre fariseo, una mujer pecadora, pero entre medio vemos a Jesús. 3 personajes. Vuelvo y repito: un fariseo llamado Simón, una pecadora, no se le conoce el nombre, pero también entre medio estaba Jesús. Y la Biblia dice que Simón el fariseo invita a Jesús a comer a su casa, a cenar. Pero es impresionante porque desde que lo invita vemos una óptica negativa en medio de esa invitación, porque los fariseos no se llevaban con Jesús. Los fariseos le hacían la guerra a Jesús. Esta invitación, supuestamente para honrarlo o invitarlo como anfitrión, solamente fue una carnada a ver si Jesús caía en su territorio. Lo que no sabe es que al Jesús que yo predico se mete en cualquier territorio, porque Él sabe que no importando en dónde vaya, Él va a ganar. Gloria a Jesús. Y dice la Biblia que el fariseo le invita a Jesús a su casa. Pero cuando yo comienzo a estudiar lo que significa fariseo, me doy cuenta de una definición que a mí me impactó mi vida demasiado. Y es que mira lo que dice una traducción en la definición de fariseo, y dice que es hipócrita, gloria a Jesús, y finge una moral, unos sentimientos o una creencia religiosa que no tiene. O sea, el fariseo es aquella persona que quiere ser religioso, pero por dentro está vacío.
Del otro lado podemos ver algo poderoso, y es que podemos decir que esta invitación a Jesús para que comience la casa solamente no era carácter positivo, ni tan siquiera de honra. Solo lo hacía para tratar de sorprender a Jesús en una falta. En este tiempo, a causa de la calor que se vivía, los judíos hacían el área del comedor al aire libre, en un sitio factible o accesible a su casa. En ese tiempo, al tener tanta calor, los judíos tenían el comedor casi fuera de la casa y cualquiera podía entrar. Pero la Biblia dice que cuando un judío invitaba a algún invitado, dice que cuando el invitado se sentaba a la mesa, había algo que podían hacer los vecinos. Los vecinos podían entrar, pegarse a la pared de cuclillas, solamente mirando, pero no tenían el poder de hablar. Hoy en día estamos viendo lo mismo. Queremos gente en mi casa que solamente se conformen con ver. Eso hace la religión, que te conformes con ver sin poder disfrutar. Hay mucha gente que conocen una religión que han visto, pero hoy yo vengo a predicar una relación que te deja tocarlo. Dios mío. Alguien tiene que entender que la religión no es lo mismo que la relación. Y los vecinos se conformaron con solamente mirar y escuchar al maestro, pero no podían hablar con él. Recuerde algo: la religión es aquella que te hace la vida imposible a llegar al cielo. Mira si la religión es tan falsa que ellos ponen tantas directrices, tantos dogmas, que no se puede llegar al cielo según ellos. Ay. Pero la Biblia mía dice que Jesucristo vino para que ninguno se pierda y todos vengan al arrepentimiento. Por eso hoy yo predico un Cristo de salvación, un Cristo que murió y resucitó el tercer día, no para los sanos, sino para los enfermos. Y vemos en esta casa personas viendo, pero Jesús estaba a la mesa con el fariseo. Esta historia, como dije ahorita, tiene tres personajes. Diga conmigo: un fariseo, una pecadora y Jesús. Una mujer pecadora, al oír que Jesús se encontraba a la mesa de Simón, salió corriendo y entrando a la casa sin ser invitada. Dice que corrió y se tiró detrás de Jesús, y detrás de Jesús lo adoró. Note la diferencia entre la pecadora y el fariseo. El fariseo estaba delante de Jesús y la mujer lo adoró detrás de Jesús. Nadie me va a entender hasta que se lo suelte ahora. El fariseo es aquel que le gusta siempre estar al frente para que la gente lo aplauda y lo exhiba. Pero la generación de pecadores arrepentidos son aquellos que entienden que es mejor exhibir a Jesús que exhibirse a ellos. Ay. Habrá alguien que se atreva a decir: voy a comenzar a adorar correctamente, y es reconociendo que Jesús va al frente y yo voy detrás. Alguien que se atreva a decir: esa es la verdadera adoración. Este acto de esta pecadora nos enseña la verdadera adoración. Es aquella que siempre permite que Jesús esté delante y nosotros detrás. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él y no de nosotros. La gente me mira y dice: pero el predicador está predicando ahora, pero yo vi que fue el primero que llegó, fue el que montó silla, fue el que montó sonido, fue el que... Porque yo he entendido que esto no se trata de mí. Yo no vine para que me sirvan, yo vine para ser servidor de Cristo. Alguien entienda que la gloria es de Él. A veces la gente me mira raro y dice: pero se supone que tú estés guardado en un cuarto porque tú vas a predicar. Y digo: si tú supieras que más Dios me usa cargando las bocinas que predicando. Se me fueron de aquí. Importante: la mujer pecadora, cuando llega a Jesús, utiliza tres cosas. Diga conmigo: tres cosas. 1, lágrimas. 2,
2, besos. 3, perfume. Oh my God. Una pecadora utiliza beso, lágrimas y perfume. Note esto, mientras la pecadora está ahí, ella dijo: lo único que tengo son lágrimas. Oh my God. Esta mujer reconocía que era pecadora, y las lágrimas de esta mujer, que son las mismas tuyas esta noche, representa el dolor, el sufrimiento por su condición actual, pero también representa que está arrepentida de todos sus pecados y que el único que necesita es el perdón de Jesucristo. Yo creo que Puerto Rico no necesita ya una religión que mate a la gente, que enjuicie a la gente. Dios necesita una generación que perdone. Ay, 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 ay. ¿Alguien se atreve a decir perdona para ser perdonado? Ya yo estoy cansado de una religión que te castra, de una religión que te dice: si no haces esto no te vas para el cielo. Ya yo me cansé. Yo estoy buscando una generación que llore, una generación que entienda que mis lágrimas en el dolor, Dios no lo va a ignorar. Tengo buenas noticias para 3 que solamente me están escuchando aquí. Si tú has llorado estas últimas semanas, prepárate, porque tus lágrimas no van a ser ignoradas por Jesús, y Jesús está próximo a bendecirte. Lo primero que utilizó fue lágrimas. Y yo quiero decirte que las lágrimas de un pecador arrepentido, Dios no las ignora. Puede ser que la gente te vea llorando y lo único que diga es: esta o este está en depresión. Pero nadie sabe cuál es tu dolor. Nadie sabe que tú estás en la calle por culpa de un pastor. Nadie sabe que tú estás en la calle por culpa de una iglesia que debe de restaurarte, te laceró y te mató. Nadie sabe que tú lloras porque el marido tuyo se fue con otra. Nadie sabe que tú no te buscaste la enfermedad y la enfermedad llegó. Pero quiero decirte que las lágrimas tienen poder. Por eso hoy quiero hablarle que es importante las lágrimas de un pecador arrepentido. Hay gente que solamente honra las lágrimas de felicidad, pero hoy yo vengo a hablar de las lágrimas del dolor. Oh, gloria, yo siento a Dios aquí. Dice que lo segundo que hace es que besa los pies de Jesús. Los besos representan honra, representan amor y respeto ante el Salvador. Hoy en día la gente de la calle le tiene más respeto a Jesús que los mismos cristianos. Los cristianos hacen lo que le dé la gana en el altar y en la iglesia, y sin embargo un pecador se atreve a decir: hey, yo no voy para ahí porque no soy digno. Y yo creo que tiene que volver el temor a Jehová. Tenemos que volver a arreglar los altares de Jehová y poder decir: hay pecadores que son mejores que los cristianos. Se me fueron los amenes aquí. Tercero, ella derramó perfume. Representa lo mejor que tengo, lo derramo a los pies de Jesús. Con este gesto la pecadora nos deja saber que ella no está ligada a nada material, que no importando cuánto haya costado, no importa porque se lo regala a Jesús. Hoy en día la gente no sabe que hay 2 dioses. La gente piensa que hay solamente 2 dioses, y es el diablo y Dios. No, hay uno peor que el diablo. ¿Y sabes cuál es? El dios Mamón. Se me fueron. Y tú dirás: Mamón es malo. Bueno, allá usted, porque usted no estudia la Biblia. El dios Mamón es el amor al dinero. Bueno, la Biblia es tan clara que él dijo: no podrás servir a 2 dioses, al dinero o a mí. Y a ese Dios le llamaron Mamón. Eso aquí es medio malo, pero es una realidad. Eso es Biblia. Entonces por eso tú ves la gente que no quiere a Cristo, porque el punto le deja más que Cristo, porque el traquetear con los panas le deja más que Cristo. Por eso es que hay gente que quiere a Cristo, pero no quiere dejar la buena cadena, el buen carro, la buena mujer, la buena casa, porque están ligados al Dios del dinero. Pero te tengo algo que decir: el Dios de dinero te va a emocionar tanto y tanto y tanto que vas a pensar que tienes el control. Pero yo tengo un Dios mejor que se llama el Dios Jireh, que ese Jireh provee. Escuche esto, por favor. El Dios Jireh no es un Dios de riqueza, es un Dios que te da lo que tú necesitas.
Yo prefiero que Dios me dé lo que yo necesito a que me haga rico. Porque hay gente que se elija tanto a la material que no quieren venir a Cristo, porque si sueltan aquello no tienen lo otro. Y Dios te está diciendo: yo necesito que hagas como esta pecadora, que derrames lo mejor que tiene. Brian, es que tengo dinero en la calle, déjalo perder. Brian, es que déjalo perder, porque te aseguro que con Cristo nada se pierde, todo es ganancia. Alguien grite amén arriba. Lo más impresionante es que Jesús no habla mientras la mujer está haciendo ese acto. No vemos a un Jesús, vemos a la muchacha detrás de Jesús con sus lágrimas limpiando los pies de Jesús, besando a Jesús. Una pecadora, no se congregaba, no diezmaba ni ofrendaba. Tenemos un fariseo que es religioso, que ese tipo es santo. Yo no sé si lo predico o no. Ok. Vemos un hombre perfecto delante, un santo. Pero vemos detrás una pecadora que no tiene agua, pero tiene lágrimas. Que no tiene adoración, pero tiene beso. Pero tiene perfume. Y dice la Biblia que ese perfume era de nardo. Esta mujer, aunque no lo dice la Biblia, con los contextos hablan de que esta mujer era prostituta. Y las prostitutas, ¿qué hacían? Todo se identificaba, mientras más hombres tenían, era por el perfume que tenía. Mientras más caro era, más los hombres la querían. O sea, esta mujer había trabajado todo un año teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres para en un año comprarse el mejor perfume. Y en un minuto lo derramó. Y a veces Dios te pide que le des alguito y tú no se lo das. Ahí se me fueron. Alguien que se atreva a decir: yo quiero dar lo mejor de mí. Este hombre, escuche bien, porque esto es impresionante. Ya estoy terminando, me queda solamente 2 horas de mensaje, pero estoy terminando. Y si la iglesia en la calle me motiva, le predico 3. Ok, perfecto. Freddy, ¿cuántos tenemos ya conectados? 300 y pico de personas, gloria a Jesús. O sea, ya le estoy predicando a 100 y pico aquí, más 300 allá. Ya tenemos una congregación de 500 miembros. ¿Cuántos adoran a Cristo? Perfecto. Lo más impresionante es que mientras la mujer adora a Jesús, Jesús no la mira ni le habla. Pero vemos que el fariseo mira lo que dice. Escucha bien lo que dice el religioso: si este Jesús fuera profeta y supiera qué clase de mujer lo está tocando, a lo mejor la bota de aquí. Jesús no le había hablado ni a él ni a ella hasta que se metió con la pecadora. Si usted supiera que cada vez que usted habla de un pecador, usted se está metiendo con Dios. Jesús no habla hasta que el fariseo hiere a la mujer. Le está diciendo: Jesús, no te dejes tocar de esa sucia. Esta sucia es una prostituta. Eso no sirve para nada. Jesús lo mira y le dijo: ¿sabes qué, papi? Estaba loco que dijera eso, porque estaba loco por responderte. La cultura judía decía que cuando tú tenías un invitado, lo primero que tú hacías era que le quitara la sandalia y le lava los pies. Primero. Segundo, le besabas, porque eso era como tipo de bienvenida. Tercero, le ungías la cabeza con aceite de perfume. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Tú estás criticando a esta mujer cuando tú me invitaste a comer. Ni me has besado, ni me has ungido y ni me has lavado los pies. ¿Sabes lo que pasa con el religioso? Que siempre critica el nivel de adoración que tú... La gente no sabe que tú adoras más por todo lo que has sufrido en tu vida. Y la gente no puede entender cómo es posible que mi hijo esté preso, o mi hijo me lo acaban de matar, y mi adoración no cesa ante el dolor. Porque la gente no sabe que tu adoración surge de un dolor. Vemos un religioso que critica a la mujer, pero Jesús lo confronta a él, no confronta a ella. Y le dijo estas palabras: porque tú criticas a esta mujer. Dígamele que me le bajen un poco allá. Escuche esto. Vemos a una mujer que con corazón humilde derrama lo mejor. Y Jesús, como se la sabe toda, diga conmigo: Jesús se la sabe toda.
Jesús es tan bueno que como el tipo es tan profundo, Jesús siempre a los religiosos le hablaba por parábola. Parábolas son historias. Y Jesús viene y lo sienta a la mesa y le dice: fariseo Simón, ven acá, tengo que hablar contigo. ¿Cuántos quieren que Jesús le hable hoy? ¿Cuántos quieren que Jesús le hable hoy? Jesús lo lleva a la mesa y le dice: bueno, te voy a contar una historia. Había un acreedor, un prestamista, que le presta dinero a dos personas. Uno le presta 500 denarios y al otro le presta 50. Pero estas dos personas no tenían cómo pagar la deuda. Pero dice que el prestamista les perdonó a los dos. Y le preguntó Jesús: ¿cuál de los dos tú piensas que el acreedor ama más? Y el fariseo dijo: bueno, al más que le debía. Y él le dijo: bien ha juzgado, porque al que mucho peca, mucho yo amo. Eso lo dice la Biblia mía, Reina Valera 160. Él le dijo: bien has dicho. Según tú crees que el acreedor amó más al que más le debía, así yo amo al más que peca. Porque yo no amo el pecado, yo amo al pecador. Por eso hoy yo voy a hablar de lágrimas de un pecador arrepentido, que necesita entender que no siga pecando, sino que venga el arrepentimiento. Jesús aprovecha y le dijo: no me has lavado los pies, no me has dado beso, no me has ungido la cabeza. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque la cultura decía que todo esto lo tenía que hacer. Sin embargo, no lo hizo. Vemos aquí un fariseo que no hace nada, pero una pecadora lo hace todo. Toca al que está a tu lado y dile: cuidado, cristiano. Dígaselo: cuidado, cristiano, que no vaya a ser que un pecador te chupe los dulces. Ey. Dígale: cuidado, que no vaya a ser que un pecador te coma los dulces. Porque el problema es que nosotros tenemos una óptica muy diferente a la óptica de Cristo. Nosotros vemos y por lo que vemos juzgamos, pero la óptica de Dios, que como un rayo láser espiritual que trasciende la ropa y quebranta el pecho y llega al corazón. Y si algo Dios hace es que aunque usted se vea que eres pecador, o que la gente sepa que tú eres pecador, Dios te ve como un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Esta mujer llegó al lugar correcto, a la hora correcta y en la temporada correcta. Qué impresionante saber que Jesús utilizó una pecadora para que un religioso se convirtiera. Mira cómo es Jesús. Se supone que usted utiliza un cristiano para convertir a un pecador, y Jesús utiliza un pecador para convertir a un cristiano. Esta mujer derramó todo lo que tenía. No le importó nada. Y esta mujer dijo: mis lágrimas no serán desapercibidas y no serán ignoradas por el amor de Cristo. Hoy yo vengo a decirte que la oración líquida se llama las lágrimas. Son aquellas veces donde ya tú no tienes que decir y tus lágrimas hablan por ti. Son aquellas veces que la temporada más fuerte de cualquier hombre o cualquier mujer son las navidades. Y hoy en día las lágrimas son derramadas como nunca antes. Pero quiero decirte algo: si mucho has pecado, mucho Dios te ama. Sé que te estoy predicando otro mensaje que otro predicador no te dijo, porque a lo mejor el predicador que vino aquí te dijo que te iba a chupar la bruja y que el diablo te iba a llevar. Y yo vengo a decirte que no importando todo lo que tú has pecado, el Dios que yo predico te puede perdonar. Yo creo que tenemos que volver a la esencia del amor de Cristo. Yo estoy harto y cansado de que la gente manda a la gente para el infierno sin presentarle la cruz del Calvario. Para mí es inaudito de que después que pecaste tanto vengas a coger un altar para decirle a la gente que se van para el infierno cuando tú eras más pecador que ellos. Por eso cada vez que yo cojo el micrófono, yo no veo humanos, yo veo hijos de Dios, que yo no tengo el control de ellos. El único que tiene el control de ellos se llama Jesús. Tenemos que volver a reformar el evangelio. Mucho bla bla bla, poca acción. Y Dios está buscando una iglesia emergente, en movimiento, porque lo que no se mueve apesta, se estanca. Y este fariseo tuvo que reconocer que el que Jesús
estaba sentado, porque en la mesa todo se ve mejor. La miró y le dijo: mujer, este fariseo desde que llegó te criticó y te dijo que si tenía el pelo colorado, que si te pintaba los ojos, que si te ponías falda o pantalón te ibas para el infierno, pero yo te digo a ti, ve y no peques más, vive para mí. Dios, el que yo predico, la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia, la definición más brutal que tiene es regalo inmerecido. La gente me ha preguntado: Brian, ¿por qué tú predicas con tanta pasión? Porque yo sé en el infierno que Dios me sacó. Cuando a ti se te olvida del boquete que Dios te saca, nunca vas a poder estar en las alturas, porque vas a pensar que todo te lo mereces. Esta mujer, Dios la mira, y ya para terminar Jesús le dijo: ve y no peques más, tu fe te ha hecho salva. Hoy Dios te dice a través de este mensaje, tanto a los de Facebook como a los que están aquí presentes: yo no sé quién te hirió en la vida. Y lo más brutal de todo esto es que el 50% de la gente apartada es por culpa del diablo, yo lo sé. Pero tristemente el otro 50% de los apartados es por culpa de una iglesia que no conocía a Jesús. Conocía solamente un sistema. Te vieron entrando con la gorra y te rechazaron. Te vieron entrando con las pantallas y te rechazaron. Por eso ya yo me cansé de las paredes. Yo soy la iglesia en la calle. Las lágrimas de un pecador arrepentido jamás son ignoradas por el amor inagotable de Jesús. Dime cuánto has llorado y te digo cuánto Jesús te va a salvar. Voy a volver a repetirlo. Dime cuánto has llorado y te voy a decir cuánto Jesús te va a perdonar. Yo siento la responsabilidad, y lo digo proféticamente, que Dios me ha entregado lo que no sirve de Puerto Rico en mis manos. Si no fuera así, yo me hubiese quitado. Pero he entendido que yo quiero restaurar lo que nadie quiere meterle mano. Porque a mí se me hace fácil prender un aire y poner 6 butacas, 20 butacas, levantar ofrenda y diezmo y decir que soy. Difícil es aquel que sale y se enrolla las manos para arriba y le dice a la prostituta, al drogadicto, al homosexual: no fuiste a la iglesia, pero la iglesia vino a ti. Ese es el verdadero trabajo. Este chamaquito que usted ve aquí hoy predicando, súbeme ese piano arriba, que quiero tratar de traerle algo extraordinario a esta gente. Yo soy nacido y criado en el Evangelio. 13 años Pentecostal Mission Board. 13 años donde vi a Dios manifestado en mi vida, pero por razones en la vida, por decisiones malas, estuve 7 años en el bajo mundo, 7 años en las tinieblas, 7 años con el diablo, porque o eres de Dios o eres del diablo. Y tuve 7 años en esa basura de vida sin propósito, metiéndome droga, jangueando, en la basura de la vida sin Jesús. Y tuve 7 años dándole la espalda a Jesús. Pero hoy te vengo a hablar de unas lágrimas de una madre, que muchos me veían como un loco o una persona que no tenía arreglo, pero las lágrimas de mi mamá me veían como predicador. La fe es aquella que te deja gozar y celebrar aunque no lo tengas en la mano. Amén, gracias por su entusiasmo. La fe te da la capacidad de poder recibir aunque no lo hayas recibido. Voy a volver a repetirlo. La fe te da la capacidad de poder sonreír aunque lo que veas es hambruna. Y mi mamá siempre me veía como predicador, aunque su realidad decía: el tipo está descontrolado. Pero yo sé que muchos han escuchado mi testimonio, pero hay gente que lo tiene que escuchar.
Y a los 20 años pasé el momento más difícil de mi vida, donde Dios permitió que la salud o la vida de mi hijo fuera azotada. Una pick-up F-150 me le pasó por encima y me lo mata. Accidentalmente mi hijo muere. Mi hijo con 2 años y 3 meses, empezando a vivir con propósitos. Y son aquellas vertientes donde tú dices: Jesús, si tú eres bueno, ¿por qué tú permites que mi hijo muera? Son esas preguntas que no tendremos contestación hasta que lleguemos al cielo. Y recuerdo que en medio de mis lágrimas y de mi dolor, porque yo era un pecador nato, mis lágrimas nunca fueron ignoradas por Jesús. En el momento del hospital, en el momento donde yo tuve que reconocer y la realidad de que mi hijo ya se fue, que no respira, que mi hijo no me habla, que mi hijo no me puede dar un beso, que mi hijo no me puede decir papi te amo, ya eso se acabó. La realidad de que mis lágrimas eran mi única forma de poder expresar lo que yo sentía. El lugar más fuerte que yo siempre he testificado es el lugar del cementerio, donde el cementerio te grita: dale el último beso porque nunca más lo vas a volver a ver. Allí fueron donde las lágrimas fueron un poquito más abundantes y ya yo le tuve que decir el último adiós a mi hijo. Pero voy a testificar algo que yo creo que nunca lo he testificado. Si lo he testificado como 2 veces. Hace varios meses atrás estoy predicando en Cleveland, Ohio. Y terminó la campaña evangelística y el pastor me mira muy serio a los ojos y me dijo: ¿sabes que tu hijo lleva 8 años predicando? Y yo lo miré, el pastor negrito, muy buena gente, y le digo: pastor, explícame eso, ¿cómo que mi hijo lleva 8 años predicando? Si yo le dije a él lleva 8 años muerto. Y me dijo: Brian, una pregunta que te voy a hacer. Si tu hijo no hubiera muerto, ¿la gente que tú le has predicado se hubiera salvado? Y le dije: bueno, no. Y me dijo: Brian, ¿sabes qué? Yo veo tu historia como la historia de Jesús y Jehová. Y yo: explícame. Me dijo: pues Brian, sencillo. Para traer salvación de alguien, Dios tuvo que dar su hijo. Me dijo: lo que tú no entiendes es que tu hijo sabía lo que vino, pero tú no sabías por qué él murió. Y él me dijo: tu hijo sabía que tú te perdías, pero aún con 2 años y 3 meses dio su vida por ti. ¡Wow! Y ahora puedo entender que en medio de un dolor Dios siempre saca una oportunidad nueva. Hoy por hoy, un jíbaro del Prado, aquí de Aguadilla, que no tenía futuro, solamente barbero, hoy está viajando el mundo para la gloria y misericordia de Jesús. Y para la gloria de Dios, hoy está conmigo aquí Javi. Vente para acá, papi, que hace tiempo no te veía, bebé, ven acá. Ese muchacho que usted ve ahí, yo fui el puente para que llegara Jesús otra vez. Ese hombre y yo nos besamos, nos abrazamos.